Hola, buen día. Mi nombre es Oskeili Mantilla, estudio Ingeniería Química en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Mérida, y hoy vamos a hacer una breve explicación sobre este mapa mental de las reacciones en las soluciones. Empezaremos por la naturaleza de los líquidos. La naturaleza de los líquidos en las reacciones de soluciones se refiere como a los líquidos que actúan como disolventes y el papel que juegan en las interacciones químicas. Uno de sus aspectos claves son los disolventes. Los líquidos como el agua son disolventes comunes que permiten la disolución de solutos facilitando las reacciones químicas. La polaridad del disolvente afecta la solubilidad y la velocidad de reacción. También tenemos las interacciones moleculares. Las moléculas en un líquido interactúan entre sí a través de fuerzas intermoleculares como enlaces de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals. Lo que influye en la reactividad y la estabilidad de los reactivos. También tenemos el estado de agregación. En las soluciones líquidas, los reactivos pueden estar en estado molecular, iónico o coloidal, lo que afecta cómo se llevan a cabo las reacciones. También tenemos la temperatura y presión. Las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción, como la temperatura y la presión, afectan la viscosidad, la densidad del líquido, lo que puede influir también en la velocidad de reacción. Y por último, hablaremos del equilibrio químico. En las soluciones, las reacciones pueden alcanzar un estado de equilibrio donde las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes. Seguimos con las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las interacciones que ocurren entre las moléculas en una sustancia. En el contexto de las reacciones químicas, estas juegan un papel fundamental en la solubilidad, la reactividad y el comportamiento de los solutos y disolventes. Los tipos principales y su relevancia, por ejemplo, tenemos primero la fuerza de Van der Waals. Estas son interacciones débiles que ocurren entre todas las moléculas independientemente de su polaridad. También tenemos las interacciones dipolo-dipolo. Estas ocurren entre moléculas polares donde los extremos positivos y negativos de la molécula se atraen. Estas interacciones son importantes en soluciones donde los solutos y el disolvente son polares. Tenemos los enlaces de hidrógeno, que son un tipo fuerte de interacción dipolo-dipolo que ocurre cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo como oxígeno o nitrógeno y se atrae a otro átomo electronegativo. Tenemos también las interacciones iónicas. Estas ocurren entre iones cargados y son fuertes comparadas con otras fuerzas intermoleculares. En soluciones iónicas, como las sales disueltas en agua, estas interacciones son fundamentales para la formación de soluciones. Hablando ahora de los parámetros de solubilidad, en las reacciones en soluciones son factores que determinan la capacidad de un soluto para disolverse en un disolvente. Estos parámetros son cruciales para entender cómo se llevan a cabo las reacciones químicas en soluciones, por ejemplo, la temperatura. La solubilidad de muchos sólidos en líquidos generalmente aumenta con la temperatura, mientras que la solubilidad de gases disminuye. Esto afecta la cantidad de soluto que puede disolverse antes de alcanzar la saturación, por ejemplo. También tenemos la presión. La presión tiene un efecto significativo en la solubilidad de los gases. A mayor presión, mayor es la solubilidad de un gas en un líquido, según la ley de Henry. También tenemos la naturaleza del soluto y del disolvente. La polaridad y la estructura química de ambos determinan la solubilidad. Bien se dice que lo similar disuelve lo similar. Los solutos polares se disuelven mejor en disolventes polares y lo mismo ocurre con los no polares. También tenemos el pH. En el caso de los solutos ácidos y básicos, el pH de la solución puede afectar su solubilidad. Por ejemplo, algunos compuestos son más solubles en condiciones ácidas o básicas, todo es dependiendo de su pH. Hablando de la concentración,
La concentración de un soluto y del disolvente también influye en la solubilidad. A medida que la concentración del soluto aumenta, puede alcanzarse un punto de saturación donde no se disolverá más soluto. Ya ahora, las interacciones intermoleculares, estas son las fuerzas entre las moléculas del soluto y del disolvente, como enlaces de hidrógeno o interacciones iónicas. Afectan la solubilidad. Por lo menos una fuerte atracción entre las moléculas del soluto y el disolvente puede aumentar la solubilidad. Y por último, los efectos de iones. En soluciones iónicas, la presencia de otros iones pueden afectar la solubilidad. Ok, hablaremos ahora sobre la solvatación de iones y moléculas. En las reacciones en soluciones, este es el proceso mediante el cual las moléculas de un disolvente rodean y estabilizan iones o moléculas disueltas. Principalmente tenemos dos tipos de solvatación, que es la solvatación hidratada, que es específica para el agua como disolvente, y la solvatación en disolventes no acuosos. Esta puede involucrar diferentes tipos de disolventes donde las interacciones dependen de la naturaleza del disolvente. Seguidamente hablaremos del principio de interacción de Hartree, HSIP. Este principio, también conocido como el principio de dureza-blandura, es un concepto que en la química se utiliza para entender la reactividad y la selectividad de las interacciones químicas entre ácidos y bases, especialmente en el contexto de la teoría de ácido-base de Lewis. Hablando de la dureza, se refiere a la capacidad de un ácido o un ion para mantener su estructura y no ser fácilmente polarizable. Los ácidos duros suelen ser aquellos que tienen alta carga y baja polaridad, como el ion de sodio. Hablando de la blandura, se refiere a la capacidad de un ácido polarizable y por lo tanto más reactivo. Los ácidos blandos son típicamente aquellos con baja carga y alta polarizabilidad, como el ion de plata. Ok, seguimos con los efectos de polaridad del disolvente en la velocidad. La polaridad del disolvente tiene un impacto significativo en la velocidad de las reacciones en soluciones. Por ejemplo, en la solvatación de reactivos, los disolventes pueden solvatizar iones y moléculas polares de manera efectiva, estabilizando los reactivos en solución. Esto facilita su interacción y por lo tanto puede aumentar la velocidad en la reacción. Las interacciones ion-dipolo en disolventes polares, las interacciones ion-dipolo entre los iones del soluto y las moléculas del disolvente ayudan a romper enlaces en los reactivos, lo que puede acelerar la reacción. El mecanismo de reacción, obviamente, la polaridad del disolvente puede influir mucho. O sea, por ejemplo, en reacciones nucleofílicas, un disolvente polar puede favorecer reacciones de tipo 1, por lo menos unimoleculares, donde la formación de un carbocatión es un paso clave al estabilizar el intermediario cargado. También tenemos la energía de activación. La polaridad del disolvente puede afectar la energía de activación de una reacción. Un disolvente polar puede disminuir la energía de activación al estabilizar los estados de transición o intermediarios cargados, lo que aumenta la velocidad de reacción. Hablando ahora de las reacciones en disolventes no polares, las reacciones que involucran compuestos polares pueden ser más lentas debido a la falta de solvatación adecuada. Las interacciones entre reactivos pueden ser menos efectivas, lo que ralentiza la reacción. Y finalmente tenemos el efecto de la concentración. La polaridad del disolvente también puede influir en la concentración de los reactivos en solución, porque un disolvente que favorece la disolución de reactivos polares puede aumentar su concentración efectiva, acelerando la reacción. Finalmente, hablaremos sobre las soluciones ideales y las energías de cohesión en las soluciones ideales. Principalmente las soluciones ideales se refieren a soluciones en las que las interacciones entre las moléculas del soluto y el disolvente son similares
a las interacciones entre las moléculas del disolvente y entre las moléculas del soluto. Hablando ahora de la energía de cohesión, nos referimos a la energía asociada con las interacciones entre las moléculas del soluto y del solvente, así como entre las moléculas del mismo tipo. En el contexto de las reacciones en soluciones, esta energía es importante para entender cómo se comportan los reactivos y productos en una solución. Uno de sus conceptos claves podemos decir las interacciones en soluciones ideales. En una solución ideal, las interacciones entre el soluto y el disolvente son similares a las interacciones entre las moléculas del disolvente y entre las del soluto. Esto implica que las energías de cohesión son equilibradas, lo que permite que el soluto se disuelva sin un cambio significativo en la energía total del sistema. Hablando de la energía de mezcla, cuando un soluto se disuelve en un disolvente se produce una energía de muestra, que es la energía liberada o absorbida durante el proceso de disolución. En soluciones ideales, esta energía de mezcla se puede considerar como la suma de las energías de cohesión de cada componente. Los efectos en la velocidad de reacción. La energía de cohesión influye mucho en la velocidad de reacción. Si la energía de cohesión es baja, las moléculas del soluto y del disolvente pueden interactuar más fácilmente, favoreciendo la disolución y por ende la reacción. En contraste, si la energía de cohesión es alta, puede dificultar la interacción entre los reactivos. Y finalmente hablaremos de las desviaciones de la idealidad. En soluciones no ideales, las interacciones específicas pueden alterar las energías de cohesión, lo que resulta en desviaciones del comportamiento ideal. Esto puede afectar la velocidad de la reacción y del equilibrio. Gracias.